por más de 40 años América Latina encabeza el ranking de la región más violenta del mundo. Es decir, son 40 años de un fracaso monumental alrededor de la violencia. Me refiero al hecho de que América Latina ya no está atacada o amenazada por 2 o 3 carteles tipo Medellín, Sinaloa o Nueva Generación, sino que está amenazada por una constelación delictiva de crimen organizado, donde algunos observatorios llegan a hablar de 800 organizaciones en América Latina con capacidad de producir daño estructural, a veces local y a veces regional. Hoy estamos hablando de más de 3.000 toneladas métricas de producción. Y eso significa, digamos, que hay una alarma, y esa alarma, entre otras cosas, tiene que ver con la capacidad del crimen para afectar la gobernabilidad democrática. Entonces, lo que estamos viendo realmente es una reacción a una amenaza ya muy estructural, muy irrigada en toda América Latina, donde no se salva ningún país. Este anuncio reciente del escudo de protección sobre América, donde el presidente Trump cita una decena de presidentes en Miami, es más que una política, yo diría que es un simbolismo alrededor de lo que el gobierno Trump estima para América Latina, que es básicamente ir conformando un frente común sobre la base muy del gobierno actual norteamericano de generar disuasión dura, que es un tema que podemos desarrollar un poco más adelante, pero me parece que esa primera convocatoria tiene un pecado original de base, y es que no asistió ni Brasil, ni México, ni Colombia, que son actores, jugadores, víctimas, pero al mismo tiempo los que acumulan capacidad para transferir conocimiento alrededor de la lucha contra el crimen. Es por lo menos una casilla vacía estratégica. Pero esa disuasión dura no es lo que se ha aplicado durante años desde que Nixon declaró la guerra contra las drogas. Lo que ha cambiado recientemente es que ya no estamos hablando de una militarización por la presencia de militares y la actuación de militares frente al narcotráfico. Estamos hablando de la introducción de una lógica militar en la lucha contra el narcotráfico. Y eso lo que significa es que mientras en un Estado de Derecho el delincuente, digamos, debe ser sometido a la ley, bajo esta nueva óptica militar, ese delincuente debe ser tratado como un enemigo a ser eliminado. Es la demostración típica de los bombardeos a las lanchas en el Caribe y en el Pacífico, donde más allá de invocar o perseguir una captura en flagrancia de unos delincuentes que transportan alcaloides, pues se resuelve simplemente atacarlos con misiles y eliminarlos. Estamos hablando de una militarización que quiere mostrar los dientes de una disuasión dura basada en la lógica militar, que es eliminar al adversario. ¿Y esa tiene posibilidades de ser exitosa esa política? Porque ¿cuál es la diferencia con la que se usaba antes? Que no eliminaban, sino que capturaban y pasaban a la justicia el procesamiento de los narcotraficantes. Ahora los eliminan. Yo francamente creo que es un error militarizar y pretender, digamos, a través de una disuasión basada en la eliminación, disminuir y afectar, digamos, el fenómeno del narcotráfico en toda su escala, desde la producción, el transporte y la distribución en las calles. Me parece que no hace la gran diferencia, porque, digamos, la naturaleza de los problemas hay que enfrentarlos también con unas respuestas naturales. ¿Qué es lo natural frente al delito? Lo natural frente al delito es que haya investigación criminal, haya inteligencia, investigación criminal, se acopien pruebas y se procesen y se condenen a los responsables. Pero ese es un trabajo que debe desarrollarse en distintos niveles y dimensiones. Por ejemplo, para nada soluciona hundir una lancha en el Caribe atacar el problema fundamental, en mi opinión, del lavado de activos. Es decir, el eslabón más poderoso del crimen organizado son sus finanzas. Y esas finanzas hay que atacarlas con inteligencia financiera, con investigación criminal, con cooperación y con el quiebre de paradigmas
y eliminar la posibilidad de que haya secreto bancario y que haya una confidencialidad que hoy está básicamente favoreciendo intereses criminales. ¿De qué manera va a contribuir una acción militar, por ejemplo, en lo que debería ser hoy un tema focal y central en el ataque a ese mundo criminal? Que es, por ejemplo, ver cómo las monedas digitales, el Bitcoin y otras, están realmente facilitando el lavado de activos. Ese es un mundo totalmente desconocido, pero conocido por los mafiosos para lucrarse. Lo que muestra esta tendencia criminal es que el portafolio de drogas para el consumo se ha ampliado y vamos desde el fentanilo y otras más duras que el fentanilo hasta la marihuana. Hay estados que están estimando que la cocaína pues, es mucho menos letal y que el foco está en el fentanilo. Con lo cual los mafiosos las organizaciones han interpretado eso como una cierta permisividad para ganar mercados. Y es verdad, hoy el mercado de cocaína ya no solamente está en Estados Unidos y Europa, se ha ido a Asia, se ha ido a Oceanía, y la verdad ya tiene una capilaridad muy poderosa. ¿Y por qué Estados Unidos considera que es una amenaza tan importante que estas bandas criminales hayan crecido y se hayan fortalecido tanto y tengan tanta capacidad para mover los dineros, para mover todos sus productos? ¿Por qué Estados Unidos considera que eso es una amenaza tan importante como para librar una fuerza militar tan grande como la que aparentemente van a desplegar? Es que estamos frente a unas organizaciones criminales que han evolucionado en función de lo que fueron sus estructuras primarias, llamadas carteles. Hoy estamos hablando de organizaciones que tienen más o menos este comportamiento. Pretenden, ejercer gobernanza criminal, y esa gobernanza criminal se expresa con control territorial armado, imposición de reglas de comportamiento a las comunidades y a los ciudadanos, cooptación de autoridades locales vía intimidación o corrupción y protección de sus fuentes de economía ilegal. Llámese droga, llámese oro, llámese migración, llámese trata de personas. Y yo lo que estimo es que hoy tenemos al frente como de los estados un rival que lo está reemplazando, que lo está sustituyendo o que está compitiendo con él en los territorios. Aquí estamos hablando de unas afectaciones reales a la gobernabilidad democrática. Y segundo, estamos notando, en los últimos 8 o 10 años, una capacidad de su arsenal militar que realmente ya es muy impresionante. Ramón, yo tengo que confesarle, yo estuve 36 años en la policía, enfrentamos carteles muy peligrosos que ponían bombas, hacían terrorismo selectivo e indiscriminado. Pero nunca yo llegué a ver en Colombia, como se está viendo hoy en México, que haya unidades típicamente militares de un cartel. Tienen carros blindados, se movilizan con armas unipersonales de asalto, fusiles, tienen armas de apoyo, lanzacohetes y otras, morteros, pero particularmente tienen una estructura ya muy desafiante a las capacidades del Estado. Y en ese sentido, ya no son organizaciones narcotraficantes típicas terroristas, sino organizaciones orgánicas terroristas. O sea, que sí constituyen una amenaza más seria de la que constituían los antiguos carteles. La verdad es que hoy sí hay, una razón para considerarlos grupos que amenazan, y no amenazan puntual o fragmentadamente una sociedad. Algún estudio, en México, por ejemplo, de un observatorio, no recuerdo el nombre en este momento, pero están los datos, habla de 138,000 personas en armas haciendo parte de los carteles mexicanos. Eso es casi el número de efectivos que tiene el ejército mexicano. Hoy la contabilidad que se llama aquí, llama al Ministerio de Defensa la contabilidad del enemigo, está hablando de 22,000 personas integrando esas organizaciones, más o menos el 60% armados, el 40% de apoyo, civil, milicianos, etc. Pero la verdad es que han crecido y están organizados de manera muy estructural.
¿Qué implica para Colombia tener esa estructura criminal tan organizada y tan potente? Era nítido en el pasado que Colombia tenía la fórmula política, jurídica, para tratar a los delincuentes de origen, básicamente crimen organizado, narcotráfico, etcétera, con las posibilidades de una ley de sometimiento, un marco legal de sometimiento a la justicia. Y eso significaba persecución policial, judicial y militar, y unas casillas, unas puertas abiertas para crear incentivos a la desmovilización de esos grupos. Hoy esa discusión yo creo que ha quedado en el pasado, esa división ha quedado en el pasado. ¿Por qué? Porque organizaciones criminales que se basan en narcotráfico, que no tienen ideología ni formación política, en la práctica hacen política en el territorio. Y la hacen a través del control territorial y lo que acabamos de mencionar. Estamos frente a una situación híbrida que demanda un esfuerzo jurídico-político para ver qué salidas de tratamiento hay. Y por otro lado, yo creo que un reto enorme es la prevención al reclutamiento de estas organizaciones sobre personas, digamos, expósitas, vulnerables, que terminan empuñando un arma sobre la base de un incentivo que además no son las grandes millonadas. Y ahí lo que digo es, cuando uno visita los territorios, Ramón, y ve que se regenera el crimen y que hay cientos de capturas, pero cientos de reclutamientos, y uno habla con esos jóvenes, este no es un tema de oportunidades, este es un tema más simple todavía que las oportunidades. Es un tema que nos incluyan. Y el único que nos incluye aquí es el delito. Es el único que nos llama para algo es el Clan del Golfo y el que nos convoca y nos ofrece empleo, ¿no? Pero aquí ningún movimiento político nos llama, nos convoca, nos incluye, ningún movimiento artístico nos incluye, ningún centro académico nos incluye. Inclusión yo creo que está en la base. Con todo lo que está planteando, el panorama es un poco oscuro y más oscuro todavía si hay control territorial. Entonces mi duda es cómo creen los norteamericanos que la presión militar, el uso de la fuerza, rompiendo todos los límites de los derechos humanos y el respeto de la vida y el debido proceso, ¿cómo creen ellos que van a lograr revertir ese auge del narcotráfico si hay control territorial? ¿Tendrían que bombardear a la misma población? ¿O cómo se tendría que dar esa lucha? ¿Está llamada al fracaso? Yo creo que se eleva el costo, digamos, especialmente de pertenecer a esas organizaciones. Eso tiene un efecto y especialmente lo tiene a nivel de la alta dirigencia criminal, ¿no? Porque si algo nos ha hecho daño en América Latina es que los jefes de esas estructuras van creando una especie de halo mítico de invulnerabilidad y sus trayectorias criminales son muy extensas, 15, 20, 30 años. Alias El Mencho, probablemente el capo de las drogas más peligroso y más poderoso que ha tenido el mundo, duró 32 años, realmente haciendo carrera criminal. Una persona que se estima cuando muere llegó a acumular cerca de 50.000 millones de dólares. Wow. Para ponerlo en contexto, la revista Forbes en Colombia dijo que Pablo tenía 2.000 millones de dólares y era el hombre más rico del mundo. Este señor multiplica eso por 25. Eso quiere decir que los delincuentes, si no ven de alguna manera que hay represión, que no hay persecución policial, militar y judicial, se van sintiendo intocables. Y en ese sentido, digo, producen doble daño. El daño en el imaginario colectivo de que a las autoridades o conestan, lo toleran o simplemente son incapaces de enfrentarlo. Y él termina siendo más poderoso que el Estado en el imaginario. Y por otro lado, su capacidad para aglutinar organizaciones y generar sinergias internas dentro de la mafia. La manera de competir con estas organizaciones que pretenden hacer control territorial es que la presencia en los territorios no sea una presencia simplemente policial o militar, sino que seamos capaces de llevar una gobernanza institucional integral a los territorios. Toda nuestra institucionalidad en Colombia,
yo digo, tiene mentalidad todavía contrainsurgente, no quiere estar en el territorio, no nos gusta ir al territorio, o vamos episódicamente. O pensamos que estar en el territorio es básicamente un ejercicio de intervención del nivel central sin elevar las capacidades de los locales. Así como es evidente que el crimen tiene pretensiones de ejercer gobernanza criminal, a esa gobernanza criminal le han agregado una especie de cereza. ¿Cuál es esa aspiración? ¿Cuál es la cereza de ese pastel? Querer tener aceptación social y legitimidad. Estatus. Y en Colombia, especialmente durante este mandato del presidente Petro, ha sido visible y público. Yo debo tener un inventario por ahí que me pasaron, de unos 36 eventos públicos donde disidencias o el Clan del Golfo inaugura centros de salud, escuelas o carreteables, con el aplauso de la comunidad y además a veces con la participación de las autoridades locales, donde aparece izada la bandera de la disidencia, ¿no? Cantan el himno corresponda, no el de Colombia. ¿Qué quiero decir con esto? Esas organizaciones hoy no están en condiciones de desafiar la sociedad o no tienen esa pretensión. Todas cosas, me atrevo aquí a hacer un pronóstico, que es una pregunta que está flotando en el aire con motivo del Mundial, que si el cartel Nueva Generación, Jalisco Nueva Generación, va a boicotear el Mundial. Yo diría que no, por una razón, porque es que ellos quieren tener al pueblo con ellos, ellos no quieren, digamos, sino esa aceptación social. Entonces me preguntan, ¿aceptación social para qué? O para dos cosas, para incursionar en política, pero particularmente para lograr impunidad. La verdad, detrás de todo esto está la impunidad. Licencia social. Licencia social. Por eso es tan preocupante y por eso, digamos, he sido como un crítico, diría, moderado del gobierno actual. La única vez que yo salí, digamos, alarmado, a prender como las luces de alarma de una situación fue cuando el gobierno resolvió sacar unos delincuentes, narcotraficantes pura sangre, por llamarlos así, al tarimazo en Medellín. Porque me parece que ese es el sueño dorado de los narcotraficantes desde Pablo Escobar. Tener plaza pública, tener voz política y ganar, digamos, adeptos a partir de cantos de sirena donde son muy hábiles. Puede llegar a una situación en la que, según hablaron en el escudo de las Américas en Miami, en la que Estados Unidos considere que justamente como hay control de estas bandas criminales de zonas sociales y territoriales amplias, donde el Estado, en este caso el colombiano, no ejerce la autoridad, ellos consideren que ahí hay un vacío de soberanía y pueden actuar militarmente sin pedirle permiso a nadie, sino van y atacan al Clan del Golfo en una sede, generando un nuevo tipo de conflicto. Yo no lo veo probable, salvo en los casos donde sea evidente que hay una producción y almacenamiento de droga que se habilita para traficar a gran escala y al llegar a frontera con Estados Unidos. Me parece que lo que sí, digamos, puede pasar es que sobre información de inteligencia de estos países que participaron en cooperación con americanos, donde vean, digamos, centros de acopio de drogas, o sea, ya yo no descarto que haya intervención, digamos, militar en los términos en que está dando, uso de drones, misiles teledirigidos, etc. Lo otro lo veo poco improbable, porque ¿atacar a quién? Digamos, uno llega a San Pedro de Urabá, donde el Clan del Golfo, el llamado ahora ejército gaitanista, tiene una influencia tan grande. Y allá las cosas están funcionando. Entonces, ¿a quién van a bombardear? ¿Al líder social, al del colegio, al señor de la farmacia? Digamos, ahí hay una capilaridad criminal donde hay un tema, digamos, supremamente complejo. Y es que las fronteras de la economía legal y la economía criminal desaparecieron. Suelo poner este ejemplo. Probablemente el vehículo en Colombia, digamos, más efectivo para lavar activos es el contrabando.
Y entonces, digamos, un poco la cadena simplificada de esto es, sale una tonelada de coca, esa tonelada de coca se paga en especie, llega a unos contenedores a un puerto colombiano, Buenaventura, por decir algo, pasan de contrabando, e inicia una diáspora de ese contrabando que va llegando a los municipios. Y llega a un municipio donde hay una miscelánea, donde esos productos realmente están subsidiados por la mafia, la gente tiene acceso a esos bienes de manera, digamos, muy competitiva. El señor de la miscelánea, él paga impuestos al municipio, tiene toda la licencia de funcionamiento de la miscelánea y es un señor del pueblo. ¿Eso es ilegal o es ilegal? Digamos, el origen es totalmente ilegal, pero ya cuando eso aterriza en la práctica para la comercialización, tiene una fachada de legalidad total. Entonces ahí yo no veo una autoridad, digamos, allanando un negocio de estos y pudiendo probar que eso es ilegal. Todo lo que está planteando lo que indica es que la idea de volver a privilegiar la fuerza militar para acabar el narcotráfico carece de sentido distinto al de ponerle unos límites a las bandas criminales. Totalmente, yo creo que la militarización no es la solución. Y además lo digo en un momento donde en América Latina hay una fascinación por los modelos de mano dura. Yo creo que, para decirlo bruscamente, el tema de seguridad pública está secuestrado ideológicamente. Está secuestrado por una ultraderecha o derecha fuerte que invoca la mano dura, como si eso fuera una bala de plata. Detrás de esa mano dura está, digamos, la idea de la militarización, está la idea de la construcción de las megacárceles. Y en el otro extremo, las antípodas de esa derecha, hay un discurso del progresismo, a la izquierda si se quiere, que suele decir que mientras haya pobreza y desigualdad habrá violencia. Son dos fórmulas que parecen condenar a América Latina a no encontrar políticas públicas basadas en evidencia, basadas en soluciones, y particularmente que establezcan el equilibrio de derechos y libertades y en el centro de eso la seguridad como un valor, ¿no? Como un bien público, sí, que no puede, digamos, en función de ese bien público o de ese valor, arrasar con derechos y libertades. ¿Qué impide, usted que estuvo de vicepresidente y que estuvo en el proceso de desmovilización y de paz de las FARC, qué impide que los colombianos o América Latina, otros países, lleguen a un consenso para una política que sea más efectiva y no dar esos bandazos de buscar por la vía de la extrema derecha o de la izquierda las soluciones? ¿Por qué no se puede encontrar una política basada en evidencia si las hay? Yo creo que los políticos tienen una demanda muy grande de los ciudadanos frente al crecimiento del delito y especialmente del delito violento. Y la respuesta, digamos, efectista, yo diría, a la mano que tienen los políticos es ofrecer mano dura y decisiones inmediatas. Con lo cual entramos en un círculo vicioso muy complicado, porque si uno estima que la seguridad es una cadena de valor que va de la prevención a la disuasión, al control, a la persecución judicial y a la resocialización, son los eslabones de esa cadena de seguridad, esta situación de un crimen creciendo, de un delito creciente, nos lleva a ser reactivos y abandonar la prevención. Y si no se previene, pues ahí está el caldo cultivo para que estemos siempre dando este tipo de respuestas. Y lo otro me parece es que electoralmente propagar el miedo sigue siendo el viejo truco de los políticos. Se generan miedos de cualquier naturaleza en América Latina, en estos países, el miedo por la inseguridad, la violencia y los criminales, y eso genera, digamos, una respuesta electoral. Me parece que hoy hay demagogia alrededor de este tema. Y por otro lado, me parece que hay una desconexión de las instituciones de seguridad con centros realmente de conocimiento que no permiten articular una visión sociológica, criminológica, política del delito, y el delito termina reducido a un estudio simplemente policial que causa unos efectos. La historia de Ecuador y su problema actual
yo creo que tiene unos orígenes cuando en Colombia empezamos a ser muy exitosos y en general el crimen organizado y estas fuentes de economía criminal se trasladaron a la periferia de Colombia. Cuando uno mira el mapa de la violencia nuestra, a partir del año 2008 hasta el 2016 que se firma el acuerdo, lo que notamos es que el centro del país fue quedando libre de esas amenazas, de esos mercados, y se situó en la periferia. Eso explica Catatumbo, eso explica Ecuador, entre otros. Eso explica Chocó del Darién. Y ahí, digamos, un movimiento hacia allá. Otro tema que lo explica, que digamos es un tema muy controversial, digamos, yo no puedo sentar ahí cátedra ni mucho menos, es que cuando Ecuador dolariza su economía, yo recuerdo particularmente desde Colombia que dijimos, cuidado porque eso puede terminar siendo un paraíso al lavado de activos. Y digamos, no hubo una respuesta. 3, ya después de que se firma el acuerdo con las FARC y que quedan, digamos, una muy pequeña disidencia en el sur del país, en límites con Ecuador, tuvimos reuniones con Ecuador diciendo, hay que tener cuidado con esto, porque lo primero que sucede es que se corrompe la policía y el ejército en la frontera. Y yo tengo que decir, en ese momento hubo una negación, a decir, no, aquí no estamos corruptos. Pues no estamos corruptos, es que a las 2 semanas de esa reunión, un individuo que se conocía como alias El Guacho, Sí. incursionó en una estación de policía de Ecuador y todo lo que salió de ahí es que los policías a los que le hicieron el atentado eran policías que habían traicionado al Guacho en sus negocios ilícitos. Es decir, hay una negación y el otro tema, diga, es que evidentemente estamos hablando de un crimen transnacional que ya no respeta fronteras. Como cambió el modelo organizacional de los narcotraficantes, ya no son estructuras verticales que querían controlar desde la producción hasta la distribución en las calles, sino que hay división del trabajo. Encontraron en Ecuador una ruta para ellos formidable y para sacar cocaína a gran escala. Si hay algún déficit, digamos, en el modelo de seguridad latinoamericano, son los modelos de seguridad fronteriza. Revisado país a país, salvo muy contadas excepciones, por razones de conflictos internos que han tenido, o internos no, exteriores que han tenido, el resto de los países no tiene seguridad fronteriza. América Latina tiene unas venas abiertas al crimen con sus fronteras. Son tremendamente porosas, ¿no? Y a la pregunta, la verdad es que la sensibilidad y la capacidad de adaptación, especialmente del narcotráfico, es muy alta. Y hay una especie de ciclo histórico a partir, digamos, de las modalidades de tráfico. Ciclo histórico 1, Colombia, bonanza marimbera, marihuana. Modalidad de transporte, pequeñas aeronaves piloteadas por excombatientes de Vietnam, etcétera, etcétera. 2, segunda oleada, una proliferación de las llamadas mulas, una operación avispa que realmente en un momento dado, finales de los 80 y comienzos de los 90, llevó a tener, por ejemplo, a que Colombia en la cárcel de Carabanchel en Madrid tuviera 13.000 personas capturadas, la mayor parte de ellas mulas. Tercera oleada, contaminación de rutas aéreas, de líneas comerciales convencionales. Ya no era la mula, sino cargamentos, etc. Se contiene eso. Y cuarta oleada, y ahí estamos un poco, contaminación de todo el tráfico marítimo internacional, que realmente nos cuesta. Sobre ese tema marítimo, unas variantes. Entonces, narcolanchas o semisumergibles. Todo esto para indicar que el narcotráfico se mueve en función de dónde paga el menor costo y dónde se produce la mayor curva de aprendizaje de las autoridades.
Entonces hoy hay como una combinación de todas las formas de tráfico. Lo que es evidente es que hoy el tratamiento de la llamada paz total a unos grupos que, digamos, operan en esas zonas, se ha envalentonado políticamente a esos grupos para pretender asumir la vocería de las comunidades. Yo creo que uno de los temas a rectificar para el futuro inmediato es que desaparezca la idea que se ha ido instalando de que en Colombia puede haber paz armada. Y la verdad, porque se quebraron como 3 principios que quedaron en evidencia como exitosos a la hora de negociar con la guerrilla de las FARC. El principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, por lo tanto no hay acuerdos parciales con nadie en armas. Hoy hay acuerdos parciales con la gente en armas. 2, que no habría ceses al fuego. Y 3, que no había despejes. Hoy esa combinación de que hay acuerdos parciales y quienes cumplen los acuerdos no han dejado las armas, a las comunidades les produce un daño enorme, digamos, y se quejan mucho de eso. 2, los ceses que se decretaron, como salen los informes del propio Ministerio de Defensa, lo que hicieron fue dificultar la acción de la fuerza pública, pero particularmente fueron aprovechados para el crecimiento de estas organizaciones. Y 3, las ubicaciones temporales que se están previendo ahora al final del mandato del presidente para que allí, digamos, se ubiquen personas que están en proceso, van a ir a esas zonas no como la fase terminal del proceso de acuerdo, sino como un punto de partida de inicio. Y la verdad, sin marco jurídico. Yo digo, cuando el ejército gaitanista dice que se va a ubicar en 3 zonas del Urabá, ¿sobre qué marco jurídico lo hace? Van a llegar con las armas, la fiscalía o la policía, si quiere, va a llegar allá y decir, ustedes están en flagrancia, maestros. Ahí no hay marco jurídico que permita esa concentración. Alrededor del mundo hay una especie de mito de que las utilidades del narcotráfico hacen que Colombia sea una economía basada en narcotráfico. La verdad que hay un impacto que es real de esas utilidades. Pero estudios que se hicieron en el pasado, digamos, llegaron a calcular que no más del 6% de la utilidad se quedaba en Colombia. Y tiene que ser así. Yo me pongo a pensar, si Colombia produce hoy cerca de 3.000 toneladas, saca del mercado 1.000 por incautaciones, quedan 2.000 toneladas. 2.000 toneladas convertidas en dosis de agramo, más la rebaja que se le hace a esa pureza en las calles. Aquí sale entre el 80 y el 95%, pero en las calles se vende al 30%. Eso da millones y millones de dosis que en dólares, si llegaran a Colombia, colapsaría esta economía. No habría manera de incorporar esos dólares. Lo otro es, yo creo que no por razones de la división del trabajo, que es real, sino particularmente porque la escala y el volumen de la producción ha crecido, la utilidad no se ha visto menguada para los capos colombianos. Es decir, estamos frente a un caso típico donde el volumen reemplaza el margen de utilidad, ¿no? Compensa el margen de utilidad. Y yo sí creo que aquí, digamos, hay una especie de bonanza en unos territorios y me preocupa mucho, digamos, como la fascinación que producen esos capitales en la economía. Entonces, yo suelo, digamos, y es un prejuicio del pasado, y tengo que pedir excusas por eso. Yo llegué a México, por ejemplo, y pregunté en México, ¿cuántos vehículos de una marca, no sé si está bien decirlo aquí, para no hacerle daño a la marca, de esta marca premium, que valen entre 300.000 y $1.000.000, se venden en Ciudad de México? Me dijo, general, ¿por qué pregunta eso? Porque, digamos, me parece que el empresariado y los ricos de México, son muchos, en mi cuenta no alcanzan a comprarse los 50 Porsche, voy a decir la marca, semanales que se venden en Ciudad de México. Yo no creo, digamos, que alcance. Pues después no eran 50, eran cientos.
En Colombia yo hacía la misma pregunta en la época. Y digamos, bienes premium, de estos ostentosos, etcétera, la cosa era muy limitada. Hoy, cuando uno pregunta, hay un caso que suelo poner de ejemplo en conferencias. Un narcotraficante colombiano se trajo un vehículo eléctrico, Tesla, la camioneta Ultra, se la llevó a Urabá y en Urabá resolvió que era mejor ponerle un motor de camión a la Tesla y le quitó todo el sistema eléctrico, simplemente para tener el caparazón de la Tesla. Pero digo, hay unos mercados que deberían llamar la atención de las autoridades, porque es legítimo que la gente compre bienes premium, pero que acredite de dónde viene. Yo a veces, entonces, sí veo ya en circulación una ostentación que no vimos en el pasado en Colombia hacía muchos años. Y ahí creo que hay una economía, digamos, que sin ser bonanza, sí está marcando, digamos, está perturbando los indicadores de economía legal. El otro tema alrededor de las monedas digitales. Yo diría que las autoridades en el mundo están en una curva de aprendizaje demasiado lenta para entender qué es lo que las economías ilegales descubrieron ahí como un vehículo formidable para lavar activos y enmascarar activos. Yo, digamos, he hecho muy tímidamente la pregunta en Colombia, digamos, ¿cuáles son las instituciones que están a la vanguardia y especializándose? Y me contestan, digamos, en policía en grupo, en fiscalía y otro, pero en mi opinión no alcanza a tener el músculo suficiente para entender un fenómeno que casi ninguno de nosotros entiende, ¿no? Pero que se ha convertido en una fuente importante para enmascarar activos de estas economías criminales. Sobre economías criminales, mencionar que el portafolio ya es muy amplio. El portafolio no es solamente drogas, ni es solamente minería de oro, están las tierras raras, está los migrantes, ahora, digamos, poco caído por efecto de la dictadura en el muro norteamericano, donde tenemos migración inversa, pero se están lucrando de la migración inversa, sí. claro, tratando de devolver la gente. Hay temas de los que no se habla mucho, que es el tráfico de órganos y de especies. Está la deforestación, digamos, de la Amazonía, que produce unas utilidades también formidables a esos deforestadores. Y digo, y ha aparecido con mucha fuerza un portafolio criminal basado en la contratación pública. Eso, digamos, se volvió sistemático. Y ahí es como de esas paradojas que tienen países como el nuestro, que veníamos de esa pobreza presupuestal tan alta de los años, hace unos años, en la medida en que esas finanzas han aumentado y hay más disponibilidad de presupuesto tal, la captación de esos dineros empieza a ser sistemática, generando ahí una connivencia entre crimen y autoridades locales, etcétera, o regionales. La convocatoria del escudo de protección para las Américas que hace Estados Unidos es un proceso sobre el cual habrá que ver qué tanto se llena de contenido. Por ahora me parece que tiene, digamos, un valor simbólico, es decir, aquí hay un grupo de países que estamos dispuestos a ir de la mano de Estados Unidos, bajo el enfoque de la militarización, de la disuasión dura, para enfrentarlo, pero yo, digamos, conozco bastante bien las agencias norteamericanas y sé que al interior de esas agencias debe haber, digamos, una discusión profunda, seria, sobre cómo hacer que esa lucha no sea simplemente desarrollada con un enfoque militar y una lógica militar. Y como telón de fondo, Ramón, está el tema. Estamos en este estado de cosas básicamente por nuestra incapacidad durante 50 años de movernos del enfoque punitivista y prohibicionista alrededor de las drogas ilícitas. La verdad, es una historia con idas y venidas, con altas y bajas, donde tuvimos momentos como el 2012, Cumbre de las Américas en Colombia,
donde todas las naciones de América, incluyendo Estados Unidos con el presidente Obama, firmó un mandato en esa asamblea para que se exploraran otros caminos distintos al prohibicionismo duro alrededor de las drogas. Hicimos un ejercicio en Panamá, 70 personas muy diversas del continente, bajo la mano de Adán Cajén, para estudiar, digamos, alternativas. Salieron alternativas, que no es ni la legalización total ni la prohibición total. Hay fases intermedias de regulación de algunas drogas. Pero en los últimos años es un debate que está congelado y que realmente lo que ha hecho es llevar a que buena parte de países que en el pasado tenían una visión con cierta apertura a discutir esto, se han cerrado. En el pasado, Rusia, China, países islámicos eran muy prohibicionistas, pero hoy pues Estados Unidos y otros han ido de la mano de Europa cerrando ese espacio. Toda esta conversación me lleva a una idea, y es que Estados Unidos tiene que saber lo que usted ha dicho. O sea, la inteligencia norteamericana, no me refiero solo a las agencias de seguridad, sino a la academia que ha estudiado durante tantos años el conflicto generado por el narcotráfico, debe pensar muy parecido como usted lo ha expresado en esta entrevista o conversación. Entonces no es explicable que cometan el error de creer que solo con la fuerza militar van a frenar o a solucionar parte del problema, sino que puede haber una causa detrás, una razón detrás. Y la leí en algunos artículos que para preparar esta entrevista, decían que con la excusa del narcotráfico, de la guerra militar contra el narcotráfico, iban a volver a militarizar o tener control militar para frenar a los chinos. O sea, las bases, las operaciones de satélite, les permitiría frenar a los chinos porque tienen la paranoia que los chinos tienen formas de espiar desde Chile, desde el nuevo puerto de Perú, que se llama Chancay, en fin, desde Brasil, que ha fortalecido sus relaciones. Entonces, que detrás de esto no les importa tanto el narcotráfico como poder militarizar América y Colombia para tener una prevención frente al avance chino. ¿Le parece una teoría válida o medio loca? Yo creo que incluso ha dejado de ser teoría. Me quedó de manera expresa en la declaración de Miami. Se mencionó también en la reunión de ministros de defensa que antecedió a esa reunión, y la verdad lo ha expresado el gobierno americano, digamos, en su política, digamos, de seguridad para las Américas, de que pues preservar el continente de actores externos, de poderes externos, es una prioridad. Y en ese sentido, pues uno de esos poderes es China, y no me cabe duda, digamos, de que hay un doble propósito: temas drogas, pero también de fondo, como el valor estratégico de la política de seguridad para el hemisferio, pues es impedir el avance, entre otros, de los chinos. La última pregunta, general. Entonces, estamos al portas de una nueva administración en Colombia y volvemos a la disyuntiva que usted planteó hace un momento: una política de acercamiento en conversaciones, negociaciones, rompiendo los 3 principios que se aplicaron en La Habana, y otra política de mano dura tipo Bukele, que ninguna de las dos da solución. ¿Qué le sugeriría usted a los candidatos que asumieran como política para frenar o para neutralizar el narcotráfico tan bravo que hay? Yo digo que va a ser necesario, digamos, jugar como en 3 tableros, y que esos 3 tableros se integren y estén coordinados. El tablero de cuál va a ser la política de paz, el tablero de la política de seguridad y el tablero de la política antidrogas. Hoy lo que estamos viendo es un descuadernamiento, una falta de integración de esas 3 visiones. Y la verdad, pensar que uno saca adelante una política de paz sin seguridad es un error, o que si lucha contra el narcotráfico sin seguridad es un error. Me parece que lo primero es que estos candidatos y esas propuestas integren esas 3 visiones de cuál es su modelo de paz, de seguridad y de lucha contra las drogas. ¿Cómo se integran? Se integran realmente dándole un estatus a la presidencia como integradora de esos sectores. Es decir, ¿qué es lo que uno nota
que sucede en los gobiernos, y especialmente ha sucedido en este. Defensa va por un lado, la Oficina del Comisionado de Paz va por otra, el Ministerio de Justicia va por otra con la sustitución del tema de drogas. Creo que, digamos, ¿y eso es quién lo integra? En un sistema presidencialista, el presidente es el que tiene que asumir, digamos, esa tarea, y además estructuralmente debería dar origen a un cambio total en la idea que tenemos los colombianos de lo que son los consejos de seguridad. Los consejos de seguridad en Colombia terminaron siendo básicamente una respuesta con un libreto preacordado, donde uno sabe que no va a pasar nada, salvo que al final dicen, voy a mandar más policías, voy a aumentar las recompensas, y pues, son dos o tres cosas que se dicen ahí. Colombia debería, digamos, integrar, como se hizo comenzando el gobierno del presidente Santos, con una fuerza ejecutiva grande, el Consejo de Seguridad Nacional, que además no solamente estuviera integrado por funcionarios del Estado, sino que se ampliara, digamos, a centros de pensamiento, a ciudadanía y a políticos. O sea, tiene que haber, digamos, un Consejo Nacional de Seguridad con capacidad estructural para anticiparse a los problemas, para entender los problemas y para proponer respuesta a los problemas. Y por otro lado, yo, digamos, impulsaría mucho la necesidad de que en los temas de seguridad, de narcotráfico y de paz, haya una obligación vinculante de rendición de cuentas a la ciudadanía. Eso no sucede, no sucede. Nos presentan hechos cumplidos. La información se está volviendo cada vez más opaca. Hoy tener acceso a información confiable sobre la estadística delincuencial colombiana es una odisea. Se han introducido cambios metodológicos, por ejemplo, en el registro de las muertes violentas, que ya muestran una diferencia entre fiscalía, entre policía y medicina legal, el último año de más de 1000 muertes violentas. Entonces uno dice, ¿y esto a qué horas pasó? ¿Y por qué no nos contaron? ¿Y cómo rindieron cuentas alrededor de esto? A lo mejor está bueno, está bien que hayan cambiado la metodología. Yo no lo sé, ellos dicen que son estándares internacionales. A mí no me termina de cuadrar, digamos, que no se contabilicen sino los homicidios intencionales y los otros no. ¿Cómo un policía va a tipificar, digamos, un homicidio en la escena del delito? No entiendo. Pero digo, rendición de cuentas en todos los niveles, nacional, departamental y local. Y yo creo que una conexión con las víctimas de esta violencia y del crimen es clave. Lo que ha pasado en los últimos años es muy triste. Ha habido como una evolución alrededor del mundo de las víctimas. En el pasado eran invisibles. Llegó la ley de víctimas, se visibilizaron, más de 8 millones en su momento, hoy pueden ser 10 millones de víctimas registradas. Tercer episodio, Acuerdo de La Habana. Las víctimas como un motor y una palanca fuerte a la reconciliación, diciendo en La Habana, sus voceros, no se levanten hasta que haya acuerdos, no queremos que haya más víctimas. Y hoy, víctimas que yo digo empiezan a ser politizadas y se han ido enfureciendo y tienen rabia. Se sienten defraudadas, no han sido reparadas y están siendo instrumentalizadas por la política. Me parece que un escenario de las víctimas del crimen, de la violencia en Colombia, de los propios conflictos, tiene que estar sentada en la mesa de cualquier conversación que determine política pública de seguridad. Estamos frente a una guerra que va a ser cada vez más evidente entre drogas sintéticas y drogas naturales. El fenómeno del fentanilo es un fenómeno que todavía no hemos entendido suficientemente bien como epidemia, digamos, que está generando tantas muertes, tantos costos a la salud pública, que está generando tantas víctimas de las familias de esos consumidores, de un consumo problemático que ya no es el tradicional, sino el de estas tribus zombies que se ven en los centros urbanos. Pero detrás del fentanilo hay por lo menos medio centenar de nuevas drogas, más potentes que el fentanilo, más fáciles de fabricar,
donde hay un mercado, digamos, que tiende a ser capilar. Cada consumidor va a poder hacer su droga en el baño de su casa, en la cocina de su casa, a su medida, con tutoría vía internet y con insumos que están al alcance de todo el mundo. General, qué Muchas gracias. experticia la que tiene, impresionante. No, muchas gracias. Nos dio muchas luces. Ahora sí entiendo mejor cómo es esta estrategia de los gringos, es pura carreta.